Hola a todos, mis queridos amantes del entretenimiento y las noticias del corazón. Sean bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las primicias más jugosas y los secretos mejor guardados del mundo de las celebridades. Hoy prepárense porque vamos a hablar de alguien que ha revolucionado no solo la pantalla, sino también las redes sociales y las portadas de revistas con cada uno de sus movimientos. Estamos hablando, por supuesto, de nuestro querido Can Yaman. Y créanme, lo que van a escuchar hoy es una auténtica bomba, algo que ha puesto a todos a hablar y a especular. Así que quédense conmigo porque los detalles que les traigo son pura dinamita. Y antes de sumergirnos en esta historia fascinante, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo y le den like si les gusta lo que van a escuchar. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Hemos sido testigos de cómo Can Yaman ha pasado de ser una estrella emergente en Turquía a convertirse en un fenómeno internacional. Su carisma, su talento y, seamos sinceros, su impactante físico, lo han catapultado a la fama mundial, conquistando corazones en Europa, América Latina y más allá. Lo hemos visto en series que se han convertido en verdaderos éxitos, como Erkencikus o Dolunay, donde su química con sus coestrellas era palpable y nos dejaba suspirando. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa que derrite y esa mirada profunda? Resulta que Can no es solo un rostro bonito y un actor talentoso, sino que también tiene una personalidad compleja y, a veces, sorprendentemente directa. Y es precisamente en esa franqueza donde reside la bomba de la que vamos a hablar hoy. Lo que ha desatado la revolución de la que hablamos no es un rumor nuevo ni una especulación vacía. Can Yaman, en una de sus recientes apariciones o declaraciones, ha sido increíblemente abierto sobre algo que ha marcado un antes y un después en su carrera y, podríamos decir, en su vida personal y profesional. Y no me refiero a un nuevo romance, que ya sabemos que es un tema recurrente en su vida, sino a algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con su visión del éxito, la industria del entretenimiento y su propia identidad. Hemos estado siguiendo de cerca sus movimientos, sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales, y hemos notado un patrón. Can Yaman, a pesar de estar en la cima de su carrera, ha empezado a expresar una cierta insatisfacción, o quizás una búsqueda de algo más. Y no es una insatisfacción con su fama o con el cariño de sus fans, para nada. Es una búsqueda de autenticidad, de proyectos que realmente lo apasionen y que le permitan crecer como artista y como persona. Y esto, amigos míos, en el vertiginoso mundo del espectáculo, donde a menudo se valora más la imagen y la popularidad que la profundidad, es un acto de valentía considerable. La confesión bombástica, la que ha revolucionado todo, se centra en un momento crucial de su carrera. Al parecer, Can Yaman sintió la necesidad de tomar un respiro, de alejarse temporalmente del torbellino de proyectos que le llegaban, muchos de ellos, según sus propias palabras, no terminaban de convencerle o de conectarle con lo que él realmente quería expresar. Imaginen la presión: eres el actor del momento, tienes contratos millonarios, la gente te adora, y de repente dices, alto ahí, necesito un tiempo para mí, para reflexionar, para buscar proyectos que tengan alma. Eso, señoras y señores, es un giro inesperado que pocos se atreven a dar. Se dice que Can se ha sentido, en ocasiones, encasillado. Que la imagen de galán romántico, si bien le ha abierto muchas puertas, también ha corrido el riesgo de limitarlo. Y él, como artista que es, busca explorar diferentes facetas, demostrar su versatilidad, interpretar personajes que le supongan un reto, que le hagan sudar la gota gorda, que le permitan sumergirse en historias más complejas y profundas. Esta confesión es, en esencia, un grito de libertad artística. Es un decir: no soy solo un producto, soy un artista que busca crecer y evolucionar. Y aquí viene lo interesante, los detalles que ponen la guinda al pastel y explican el porqué de esta revolución. Can Yaman ha estado invirtiendo tiempo y energía en formarse. Sí, han oído bien. Mientras muchos esperarían que se dedicara a disfrutar de su fama, él ha estado estudiando, preparándose para papeles más exigentes, explorando el mundo del teatro, buscando maestros y mentores que le ayuden a refinar su técnica actoral. Ha estado aprendiendo idiomas, sumergiéndose en culturas diferentes, todo con el objetivo de estar preparado para los grandes papeles que, estoy seguro, tiene en mente. Esto demuestra una madurez y una visión a largo plazo que a menudo se pasa por alto cuando se le juzga solo por su físico. De hecho, sus recientes inmersiones en el mundo del cine italiano, buscando proyectos que le permitan explorar la actuación en un contexto diferente, no son casualidad.
Se ha sumergido en la lengua y la cultura para poder ofrecer interpretaciones auténticas y conmovedoras. Ha estado trabajando en proyectos que le permitan mostrar su rango actoral, alejándose deliberadamente de los guiones predecibles y centrándose en historias que lo desafíen a nivel emocional e intelectual. Esta búsqueda incansable de crecimiento es lo que lo distingue y lo que ha generado esta revolución. Además, esta confesión ha servido para que muchos de sus seguidores, aquellos que lo admiran de verdad y que ven más allá de la superficie, comprendan mejor su camino. Han entendido que su aparente ausencia o sus decisiones de rechazar ciertos proyectos no eran por desinterés, sino por una búsqueda activa de calidad y de autenticidad. Ha sido una forma de reeducar a su público, de decirles: estoy construyendo mi carrera con cimientos sólidos, no solo con momentos de fama efímera. Esta apertura también ha tenido un impacto en la industria. Al ver que una estrella de su calibre se atreve a ser tan honesto sobre sus motivaciones y sus inquietudes, otros actores y actrices podrían sentirse inspirados a hacer lo mismo. Podría ser el inicio de un cambio de paradigma, donde se valore más la integridad artística y la búsqueda de proyectos significativos, por encima de la mera acumulación de éxitos comerciales. Can Yaman, con su confesión, se ha convertido en un referente no solo de éxito, sino también de valentía y de honestidad profesional. El mundo del entretenimiento a menudo es criticado por su superficialidad, por priorizar la imagen sobre el talento, la popularidad sobre la profundidad. Sin embargo, cuando figuras como Can Yaman utilizan su plataforma para abogar por un enfoque más artístico y auténtico, envían un poderoso mensaje. Su declaración no es solo sobre su propia carrera, sino también sobre la dirección que, en su opinión, debería tomar la industria. Es un llamado a valorar la sustancia sobre el brillo efímero. Y no podemos olvidar el lado personal de esta revolución. Can Yaman ha sido objeto de mucha especulación en cuanto a su vida privada. Se le ha relacionado con numerosas mujeres, y su vida amorosa ha sido un tema recurrente en los medios. Sin embargo, su reciente enfoque en su desarrollo profesional y personal sugiere una priorización de su bienestar y de su crecimiento interior. Ha dejado claro que, si bien aprecia el cariño de sus fans y la atención de los medios, su enfoque principal ahora está en construir una carrera que lo llene a nivel personal y artístico. Esta confesión podría interpretarse también como una forma de establecer límites saludables en su vida pública y privada, enfocándose en lo que verdaderamente le importa. Esta nueva fase en su vida parece indicar una madurez emocional y un deseo de forjar una identidad artística más allá de las etiquetas impuestas. Ya no se trata solo de conquistar el mundo con su atractivo, sino de dejar una huella duradera a través de su arte. Su enfoque se ha desplazado de la gratificación instantánea de la fama a la satisfacción profunda de la realización artística. La bomba es, en definitiva, la revelación de su proceso interno. No es una confesión sobre un escándalo, sino sobre una profunda reflexión personal que ha guiado sus decisiones profesionales más recientes. Ha sido su manera de decir: he alcanzado un nivel de éxito que me permite tomar decisiones más personales y artísticamente significativas. Y eso es lo que estoy haciendo. Esta honestidad es lo que ha revolucionado todo, porque nos muestra a un Can Yaman más maduro, más consciente de sí mismo y más comprometido con su arte. Las entrevistas recientes que ha concedido dejan entrever una nueva perspectiva. Ya no habla solo de los proyectos que lo hicieron famoso, sino de los desafíos que busca y de las historias que anhela contar. Su discurso se ha vuelto más introspectivo, más enfocado en el arte de la actuación como una forma de exploración y expresión humana. Ha pasado de ser el ídolo juvenil a un artista que busca trascender las expectativas y explorar las complejidades de la condición humana a través de sus personajes. ¿Y qué sigue para él? Pues, según lo que él mismo ha dejado entrever, está trabajando en proyectos que lo ilusionan enormemente. Proyectos que quizás no sean los típicos dramas románticos a los que nos tenía acostumbrados, sino algo más desafiante, algo que le permita explorar personajes más oscuros, más complejos, o incluso incursionar en otros géneros. La expectativa es altísima y sus seguidores, que hemos entendido esta nueva fase de su carrera, estamos ansiosos por ver qué nos depara. Se habla de posibles colaboraciones con directores de renombre y de proyectos cinematográficos que buscan una profundidad narrativa y una complejidad de personajes que tradicionalmente no se asocian con las estrellas de telenovela. Can Yaman no teme salir de su zona de confort. De hecho, parece buscarla activamente. Su deseo es consolidar su carrera no solo como un actor popular, sino como un intérprete versátil y respetado, capaz de asumir cualquier reto que la actuación le presente.
Así que, mis amigos, la bomba de Kanyaman no es una noticia efímera, es una declaración de principios. Es un testimonio de su evolución como artista y como persona. Es la confirmación de que detrás de la estrella brillante hay un ser humano en constante búsqueda de crecimiento y de autenticidad. Y esto, sin duda, es algo digno de admirar y de celebrar. Ha revolucionado nuestra percepción de él y nos ha demostrado que el éxito puede ir de la mano de la integridad y de la audacia. Su valentía al compartir estas reflexiones internas en un mundo que a menudo prefiere el espectáculo de los escándalos y los romances fugaces, es lo que realmente hace esta noticia tan impactante. Kanyaman nos está invitando a verlo no solo como el objeto de nuestros suspiros, sino como un artista con una visión clara y una dedicación profunda a su oficio. Su influencia trasciende la pantalla y se adentra en el ámbito de la inspiración para otros creadores. Para recapitular, hemos hablado de cómo Kanyaman ha pasado de ser un fenómeno internacional a un artista que busca profundidad y autenticidad en su carrera. Su confesión sobre la necesidad de tomarse un tiempo para reflexionar y formarse ha sido una verdadera revolución, mostrando su valentía al alejarse de proyectos que no le convencían y su compromiso con el crecimiento artístico. Hemos explorado cómo esta decisión ha impactado la industria y cómo él mismo está invirtiendo en su formación para afrontar nuevos retos. Su enfoque en su desarrollo personal y profesional demuestra una madurez que inspira y sienta un nuevo precedente en el mundo del entretenimiento. Hemos desgranado los entresijos de su búsqueda de roles más desafiantes, su compromiso con el aprendizaje de idiomas y culturas, y su deseo de romper con la imagen de galán romántico para explorar las profundidades de personajes más complejos. Su honestidad sobre la presión de la industria y su firme decisión de priorizar la calidad artística sobre la popularidad momentánea, es lo que realmente nos ha volado la cabeza. Kanyaman no solo está actuando, está redefiniendo el camino hacia el éxito en el espectáculo. Y hasta aquí nuestro recorrido por esta fascinante historia. Espero de corazón que les haya gustado tanto como a mí contarla. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión de Kanyaman. ¿Les sorprende? ¿Creen que otros artistas deberían seguir su ejemplo? Dejen sus comentarios aquí abajo, que leo todos y cada uno de ellos. Su opinión es fundamental para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen pulgar hacia arriba, compartirlo con todos sus amigos que sean fans de Kanyaman o del mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.